Dicen que el dolor más profundo no viene del enemigo, sino de quien prometió estar a tu lado. Ella lo sabía mejor que nadie. Su historia no comenzó con un beso, sino con una traición que le rompió el alma. Su mejor amiga, la persona en quien más confiaba, fue quien le arrebató todo. Desde ese día juró no volver a creer en el amor, convencida de que el destino solo existía para castigar a los ingenuos. Pero la vida, caprichosa, impredecible y a veces cruel, tenía otros planes. Porque justo cuando uno se promete no volver a amar, aparece alguien que desordena cada juramento. Él no vino con flores ni promesas, vino con silencio, con paciencia, con una mirada que no exigía explicación. Y fue ahí, entre los restos del desamor y el eco del sufrimiento, donde comenzó una historia que nadie habría imaginado. Ella pensaba que el perdón era debilidad, que la esperanza era una trampa y que el amor verdadero no existía, hasta que descubrió que las heridas pueden ser también puertas, que la traición no siempre destruye, a veces purifica, que el destino no castiga, enseña, y que cuando uno se atreve a mirar el dolor de frente, el amor regresa, pero en su forma más pura. Esta es una historia de caída y redención, de venganza y perdón, de una mujer que perdió todo y aún así encontró lo más importante, a sí misma. Hay heridas que no sangran por fuera, pero que dejan cicatrices en el alma. La traición tiene ese poder. Llega sin aviso, con la crueldad de quien sonríe mientras clava el puñal. Ella confiaba en su mejor amiga, compartía secretos, risas y sueños. Nunca imaginó que el desamor nacería de esa cercanía. Pero así es la vida. A veces el destino se disfraza de lección y nos enseña que no todo lo que brilla es leal. Dicen que quien más te conoce es quien más puede herirte. Y en su caso, esas palabras se volvieron verdad. Durante semanas, su mente repetía una sola pregunta: ¿por qué? El sufrimiento era su compañero constante. No había música que calmara su mente, ni abrazo que sanara su corazón. Todo olía a traición. El perfume en la ropa, los recuerdos compartidos, incluso los lugares que alguna vez la hicieron feliz. Quería vengarse, gritar, romper el mundo, pero eligió el silencio, porque entendió que a veces el ruido más fuerte está dentro de uno mismo. Y ese ruido, si no se enfrenta, se convierte en un eco que no deja vivir. Muchos le dijeron que el tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo no cura, solo te enseña a convivir con el dolor hasta que aprendes a transformarlo. Fue ahí cuando empezó su viaje hacia el perdón, no hacia los demás, sino hacia sí misma. El perdón no es un regalo para quien te traicionó, es una liberación para quien fue herido. Cada lágrima que caía era una semilla de esperanza que germinaba lentamente. Aprendió que el amor verdadero no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que uno decide mantener limpio dentro del corazón, incluso después del desamor. En sus noches más oscuras, se preguntaba si alguna vez volvería a creer en alguien. El destino, sin embargo, es un artista impredecible. Cuando uno cree que todo está perdido, él dibuja nuevos caminos con trazos invisibles. La vida la llevó a cruzarse con personas que le mostraron que el sufrimiento también puede tener belleza. Porque cuando duele, uno crece. Cuando se cae, uno aprende. Y cuando perdona, uno renace. Ese fue su primer reencuentro con la esperanza. Comenzó a escribir, no cartas de amor, sino confesiones de su alma. Cada palabra era una manera de reconstruirse. A veces lloraba entre líneas, pero otras reía al recordar que todavía era capaz de sentir. Y ese fue el mayor milagro, descubrir que, incluso después de la traición, el amor verdadero seguía vivo dentro de ella, no hacia otros, sino hacia su propia historia. No hay venganza más poderosa que sanar en silencio y brillar donde antes fuiste herido. Un día se miró al espejo y ya no vio una víctima, sino una mujer que había sobrevivido al desamor.
Sus ojos tenían la calma de quien ha conocido el infierno y ha vuelto con una sonrisa. Aprendió que el perdón no borra el pasado, pero sí cambia el peso del presente, que la esperanza no es ingenuidad, sino valentía, que el amor verdadero no siempre llega en forma de pareja, sino de autocompasión, de gratitud y de fe en el propio destino. A veces recordaba a su amiga, no con odio, sino con comprensión, porque entendió que quien traiciona también carga su propio sufrimiento, y eso no la hacía débil, la hacía libre. La venganza perdió sentido cuando descubrió que nada destruye más a un traidor que verte en paz. La vida, con su ironía perfecta, la estaba preparando para algo mayor, un reencuentro inesperado con aquello que juró no buscar más. Los días grises empezaron a tener matices de color. El sol volvió a entrar por la ventana y con él la sensación de que el destino le tenía reservada una segunda oportunidad. A veces el universo solo espera que estés lista para entregar lo que mereces. No antes, no después, sino justo cuando aprendes a valorarte. Y fue ahí cuando lo conoció a él. Él no apareció con promesas ni flores, sino con una mirada que no exigía explicaciones. No intentó curarla, solo la acompañó en su silencio. Y eso bastó, porque el amor verdadero no necesita ruido, solo presencia. Fue en ese instante cuando comprendió que la traición no había destruido su capacidad de amar, sino que la había purificado, como si el dolor hubiera limpiado su alma de todo lo superficial. Cada conversación con él era un recordatorio de que el sufrimiento no fue en vano. Él también cargaba sus propias heridas y en ese reconocimiento mutuo nació una conexión pura. No se trataba de llenar vacíos, sino de compartirlos, de dos almas rotas que sin planearlo encontraron esperanza en los fragmentos. Era el destino cerrando un círculo, o tal vez abriendo otro. Y aunque todavía temía amar de nuevo, comprendió algo esencial. No hay redescubrimiento sin caída, ni amor verdadero sin perdón. La vida le enseñó que incluso las traiciones pueden ser maestros disfrazados, porque a veces el sufrimiento no viene a destruirte, sino a revelarte. Y ese revelarse fue apenas el inicio de una transformación que el corazón aún no terminaba de entender. Amar después de una traición es como caminar descalzo sobre cristales rotos. Cada paso duele, pero también te acerca a la libertad. Ella lo sabía. Aunque el reencuentro con él había despertado una chispa que creía apagada, su mente no dejaba de repetirle advertencias. El corazón pedía una oportunidad, pero la razón recordaba el sufrimiento. Era una batalla silenciosa, librada en cada pensamiento, en cada suspiro que trataba de negar lo evidente, que el amor verdadero a veces vuelve disfrazado de lo imposible. Había momentos en que se sorprendía sonriendo sin razón y luego se reprochaba por hacerlo. ¿Cómo podía permitirse sentir esperanza después del desamor? ¿No había aprendido la lección? Sin embargo, el destino no suele repetir errores, solo escenarios. Él era diferente y eso la confundía. No usaba las palabras para seducirla, sino para comprenderla. Y cuando alguien te escucha sin interrumpir, sin juzgar, sin querer cambiarte, algo dentro de ti empieza a sanar. Aún así, el miedo seguía ahí, como una sombra que la seguía incluso en los días de sol. Era el recuerdo constante de que el sufrimiento puede volver en cualquier momento. Se prometió no entregar su corazón de nuevo, al menos no por completo. Pero el amor verdadero no pide permiso. Entra despacio, se sienta a tu lado y te enseña que no todos vienen a destruirte. Algunas personas llegan para demostrarte que la traición no define tu destino, sino tu capacidad de perdonar. Cada gesto de él era una lección sin palabras. Cuando le ofrecía su mano sin exigir nada, ella recordaba lo que era la bondad. Cuando la miraba con ternura, entendía que la venganza no era más que una pérdida de energía.
Y cuando él la hacía reír, incluso por cosas simples, comprendía que la esperanza no estaba muerta, solo dormida. El desamor la había vuelto desconfiada, pero también más consciente del valor de la calma. Una noche, mientras conversaban bajo un cielo cubierto de estrellas, él le dijo algo que se quedó grabado en su alma. El perdón no es olvidar lo que te hicieron, es recordar sin que duela. Fue en ese momento cuando sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no de dolor, sino de liberación. Lloró, no por él, sino por todo lo que había cargado en silencio. Era el reencuentro con su propia humanidad, con la versión de sí misma que creía perdida. Sin embargo, no todo era tan fácil. Había días en que se alejaba sin explicación, tratando de protegerse. Le temía al destino, a que todo terminara igual, pero él no la perseguía, solo la esperaba. Porque quien ha conocido el sufrimiento sabe que el amor verdadero necesita tiempo, no presión, y en ese espacio de libertad, ella empezó a sentir algo nuevo, confianza, algo que la traición había arrancado de raíz. El perdón fue llegando poco a poco, no como una decisión, sino como un amanecer. No hubo un día exacto en que dijera, ya no duele, pero sí un instante en que se dio cuenta de que respiraba sin el peso del pasado. Era una sensación sutil, casi imperceptible, pero poderosa. Comprendió que aferrarse al dolor era una forma de seguir atada a la traición, y que el verdadero acto de venganza era ser feliz sin mirar atrás. A veces lo observaba en silencio, tratando de entender qué había hecho el destino para ponerlo en su camino. No era un hombre perfecto, pero tenía lo que más necesitaba: paciencia. Y esa virtud fue el puente entre el desamor y el amor verdadero. Gracias a él, volvió a creer que la esperanza no es ingenua, sino una forma de resistencia. Que incluso después del sufrimiento más profundo, el corazón puede volver a latir con fuerza. Con el tiempo, se dio cuenta de que amar otra vez no era una traición a sí misma, sino un acto de coraje. No se trataba de olvidar el pasado, sino de no permitir que el pasado dictara su futuro. El destino no castiga ni premia, solo muestra lo que aún debemos aprender. Y ella estaba aprendiendo a amar sin miedo, a confiar sin garantías, a entregarse sin perderse. Era un amor que no venía a llenar vacíos, sino a acompañar su reconstrucción. Pero justo cuando el amor parecía florecer sin sombras, algo inesperado volvió a su vida. Un eco del pasado que pondría a prueba todo lo que había logrado sanar. Porque la vida, en su sabiduría cruel y hermosa, no permite que la transformación se complete sin antes enfrentarte con tus fantasmas. Y fue entonces cuando comprendió que la traición no siempre viene de otros, a veces viene de uno mismo. Justo cuando creía haber dejado atrás el sufrimiento, el pasado tocó la puerta con la frialdad de una madrugada sin estrellas. Era ella, su antigua amiga, la causa de su traición, la sombra que creía borrada. Ninguna palabra la preparó para ese reencuentro. Los recuerdos la golpearon con fuerza. Las risas compartidas, las confidencias, las mentiras disfrazadas de cariño. En un segundo, su corazón volvió a temblar, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto de la herida. El desamor tenía memoria, y la memoria duele cuando uno ha amado de verdad. Su amiga no vino a justificarse ni a pedir perdón, sino a contar su versión de los hechos. Y aunque parte de ella quería marcharse, otra parte necesitaba escuchar. El perdón no siempre llega por comprensión, sino por cansancio. Escucharla fue abrir una herida, pero también una puerta. Comprendió que la traición había sido el espejo de sus propias inseguridades. Durante tanto tiempo culpó a otros sin entender que también había participado de su propio sufrimiento al no poner límites, al no cuidar su propia alma. El reencuentro fue incómodo, sí, pero necesario, porque nadie puede cerrar un ciclo sin mirarlo a los ojos.
No hubo lágrimas ni gritos, solo silencios que decían más que 1000 palabras. Su amiga lloró, habló de culpa, de remordimiento, del destino que las había separado. Y por primera vez, ella no sintió rabia, sintió compasión. No porque la traición dejara de doler, sino porque entendió que cargar odio es como beber veneno, esperando que el otro muera. La venganza, al final, solo multiplica el sufrimiento. Esa noche, al llegar a casa, se miró al espejo y se dio cuenta de algo. El perdón no era un regalo para su amiga, sino para sí misma. Perdonar era un acto de amor verdadero. No hacia quien la traicionó, sino hacia quien había sobrevivido a todo eso, ella misma. Y en ese reflejo vio a una mujer distinta, más fuerte, más serena, más libre. El desamor había sido su escuela, el dolor su maestro y el perdón su graduación. Al día siguiente, cuando le contó a él lo sucedido, pensó que él se enfadaría o que la juzgaría por abrir heridas antiguas. Pero él solo sonrió y dijo: «El destino siempre trae de vuelta lo que no sanamos». Esas palabras quedaron resonando en su mente. Quizá tenía razón. Tal vez la vida no repite personas, sino lecciones. Y esa fue la señal de que había cerrado un capítulo, no desde el orgullo, sino desde la esperanza. Con el paso de los días, notó algo nuevo. El dolor no desaparecía, pero ya no dominaba su vida. Era como una cicatriz que dolía con la lluvia, pero que le recordaba que estaba viva. Y la vida después del sufrimiento tiene otro sabor. Aprendió a agradecer la traición porque, sin ella, nunca habría descubierto su propio valor. A veces, el amor verdadero empieza cuando aprendes a amarte después de haber sido destruido. Él, mientras tanto, seguía acompañándola con la misma paciencia. Nunca pidió detalles, nunca exigió explicaciones. Entendía que el perdón es un proceso, no una decisión instantánea. En sus gestos, en su calma, ella veía un tipo de amor que no había conocido antes. No un amor de promesas, sino de presencia. Era como si el destino le mostrara que el reencuentro más importante no fue con su amiga, sino con su propia capacidad de confiar. Pero el pasado, caprichoso, aún tenía una última prueba. Un mensaje inesperado, una conversación filtrada, un malentendido que hizo temblar lo que tanto le había costado reconstruir. No sabía si era el eco del desamor o una nueva lección del destino. La duda volvió a instalarse en su mente. ¿Podía el amor verdadero sobrevivir incluso a las sombras del pasado? El miedo regresó, pero esta vez ella no huyó. Recordó todo lo aprendido. El sufrimiento no la definía. La traición no la limitaba y el perdón no era debilidad. Se enfrentó a la tormenta con el coraje de quien ya ha estado bajo la lluvia antes, porque quien ha perdonado una vez puede hacerlo 1000 veces sin perder la fe en la esperanza. El amor, comprendió, no era ausencia de dolor, sino la decisión constante de seguir adelante a pesar de él. Y así, en medio de esa confusión, se dio cuenta de algo que cambiaría el curso de su historia. El destino no le había devuelto a su amiga para revivir el pasado, sino para medir la fuerza de su presente. Era una señal de que su transformación estaba casi completa. Pero antes de cerrar definitivamente esa herida, la vida tenía preparada una última sorpresa. Una que pondría a prueba si lo que sentía por él era realmente amor verdadero o solo el reflejo de su necesidad de sanar. La vida tiene una manera misteriosa de comprobar si realmente aprendimos. Justo cuando creía haber encontrado la calma, una duda sembró su veneno. Una llamada anónima, una voz insinuante, una sospecha que despertó los fantasmas del pasado. De pronto, todo su progreso pareció tambalearse. ¿Y si la historia volvía a repetirse? El desamor deja cicatrices invisibles que reaccionan ante el menor roce. La traición ya no estaba en su presente, pero su sombra seguía rondando su mente. Lo miraba a él
y sentía amor verdadero, pero también un miedo profundo, el miedo a confiar otra vez. El sufrimiento no siempre viene de lo que nos hacen, sino de lo que imaginamos que pueden hacernos. Y eso, ella lo sabía demasiado bien. Pasó noches sin dormir, repasando cada palabra, cada gesto, buscando señales donde no las había. El destino le estaba poniendo a prueba, no para castigarla, sino para mostrarle cuánto había crecido. Era fácil hablar de perdón cuando todo estaba en paz, pero el verdadero perdón se mide en los días de tormenta. Él notó su distancia, sus silencios, la mirada perdida que antes brillaba con esperanza. No la presionó. Sabía que el amor verdadero no se exige, se construye. En lugar de pedir explicaciones, simplemente se quedó a su lado. Le preparó té, le puso música, la escuchó cuando quiso hablar y respetó cuando eligió callar. Fue en esos pequeños gestos donde ella recordó por qué se había enamorado, porque él representaba la calma que tanto necesitaba después del desamor. Un día, mientras caminaban por el parque donde solían encontrarse, ella decidió contarle todo, no por miedo, sino por respeto. Le habló de la llamada, de sus dudas, de cómo el pasado aún la perseguía. Esperaba reproches, o al menos decepción, pero él solo respondió con una sonrisa serena. El destino siempre nos prueba cuando estamos a punto de merecer algo grande. Esa frase, tan simple y profunda, derrumbó sus defensas. Lloró sin vergüenza, no por tristeza, sino por alivio. Ese llanto no era de sufrimiento, sino de liberación. Comprendió que el amor verdadero no se trata de no dudar, sino de seguir eligiendo creer incluso cuando el miedo grita lo contrario. La traición le había enseñado a protegerse, pero él le enseñó a confiar de nuevo. La venganza había perdido su sentido, el perdón había ganado su espacio y la esperanza volvió a ocupar su lugar. Era como si el destino le dijera: ahora sí estás lista para amar. El reencuentro con su propia fe en el amor fue más poderoso que cualquier historia pasada. No necesitaba promesas eternas, solo verdades presentes. Entendió que el amor verdadero no exige perfección, sino presencia constante. Y en ese entendimiento, algo dentro de ella cambió. El sufrimiento se transformó en sabiduría, el desamor en gratitud, y la traición en una cicatriz que ya no dolía, sino que contaba una historia de supervivencia. Poco a poco, empezó a vivir el amor con más libertad. Ya no analizaba cada palabra, ni temía cada silencio. Se permitía sentir sin medir, reír sin pensar, amar sin miedo, porque comprendió que el perdón no borra la memoria, pero la convierte en maestra. Y cuando uno aprende, deja de temer al pasado. Era la paz después de la guerra, el amanecer después de una larga noche. Y ella, por fin, respiraba sin miedo. Él la miraba con ternura, como si supiera que algo profundo estaba ocurriendo dentro de ella. No hizo falta decirlo. Ambos sabían que su historia apenas comenzaba. El destino, caprichoso como siempre, los había cruzado no para llenar vacíos, sino para enseñarles que dos almas heridas también pueden construir esperanza. Que el amor verdadero no nace del cuento perfecto, sino de las ruinas compartidas. Y justo cuando todo parecía fluir, la vida volvió a sorprenderlos. Una oferta de trabajo inesperada lo obligó a marcharse a otra ciudad. El reencuentro entre el amor y la distancia sería su nueva prueba. Ella temía perderlo, pero también sabía que el destino nunca separa lo que está realmente unido. A veces el sufrimiento vuelve, no para destruirte, sino para asegurarse de que esta vez sabes resistir. Él se despidió con un beso largo y un susurro al oído. Nos volveremos a ver porque el destino no se equivoca. Y en esas palabras, ella sintió una mezcla de dolor y esperanza. El desamor intentó colarse, pero no pudo. Esta vez, su alma estaba en paz.
porque entendió que el amor verdadero no necesita presencia constante, sino confianza eterna. Lo dejó ir, no por resignación, sino por fe, porque cuando el amor nace del perdón, el reencuentro es inevitable. La distancia tiene su propio idioma. No se habla con palabras, sino con ausencias, con silencios que pesan más que los gritos. Cuando él partió, ella sintió que el aire se volvía más denso, como si el universo quisiera recordarle que el amor verdadero también sabe esperar. Al principio, el vacío era insoportable. Volvió a sentir el eco del desamor, el miedo a la pérdida, el fantasma del sufrimiento. Pero algo en su interior había cambiado. Esta vez no corrió, no huyó, no se cerró. Eligió tener esperanza. Cada amanecer era una prueba de fe. Se levantaba, preparaba café y miraba el mismo rincón donde él solía sentarse. El perfume en la taza, la risa en el recuerdo, el eco de su voz. El destino parecía jugar con su paciencia y sin embargo había una paz nueva en su corazón. El amor verdadero no necesitaba presencia para existir, porque estaba tejido en el alma, no en la rutina. Aprendió que la ausencia también puede ser una forma de compañía. Durante semanas, el teléfono permaneció en silencio, pero ese silencio no la devoró como antes. Esta vez comprendió que el perdón, incluso hacia el destino, es aceptar que la vida no siempre sigue nuestros planes. No se trataba de resignación, sino de confianza. Cuando amas desde la libertad, el amor no se convierte en prisión. Él no estaba, pero ella sentía su energía en cada pequeño detalle. Era como si el reencuentro ya estuviera escrito, esperando su momento perfecto. En los días más duros, la tentación de rendirse la visitaba. La soledad susurraba viejos miedos. Te dejarán otra vez, como siempre. Pero ella, con una sonrisa cansada, respondía al espejo, no esta vez. Ya no buscaba venganza contra la vida, ni culpables por su sufrimiento. Había entendido que la traición del pasado fue solo el inicio de su renacimiento, y que el destino no quita, prepara. Esa certeza la sostuvo cuando la esperanza parecía desvanecerse. Comenzó a escribirle cartas que nunca enviaba. En ellas no hablaba de dolor, sino de gratitud. Le contaba sobre los amaneceres, los libros que leía, los paseos por el parque, las canciones que ahora escuchaba sin llorar. Escribir se volvió su ritual de amor verdadero. Era su manera de mantener viva la conexión sin forzarla. Y con cada palabra, el desamor retrocedía un poco más, porque cuando uno elige amar sin miedo, hasta el silencio se vuelve sagrado. A veces, la vida nos pide soltar para ver si realmente confiamos. Y eso fue lo que ella hizo. Dejó que el destino tomara las riendas, sin pelear, sin exigir. En lugar de esperar mensajes, comenzó a enviar energía, pensamientos buenos, bendiciones silenciosas. En vez de sufrir, decidió crecer, descubrió nuevos pasatiempos, retomó viejas amistades, se permitió reír a carcajadas. El amor verdadero no la había detenido, la había impulsado a evolucionar. El tiempo, con su ritmo paciente, empezó a suavizar el dolor. Ya no miraba el reloj, ni contaba los días. Comprendió que la distancia no destruye lo auténtico, solo revela lo superficial. Y su amor, lejos de enfriarse, se volvió más profundo, más consciente. Había aprendido que el perdón no es solo hacia otros, sino hacia uno mismo por haberse permitido dudar. El destino, silenciosamente, tejía los hilos de un nuevo comienzo. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, lo vio al otro lado de la calle. No lo esperaba, ni lo imaginaba. El reencuentro fue tan repentino que el mundo pareció detenerse. Él la miró con los mismos ojos de siempre. Pero esta vez había algo distinto, la madurez de quien también había atravesado su propio sufrimiento. En ese instante entendieron que el amor verdadero no se pierde con la distancia, solo se transforma.
No hubo discursos ni promesas, solo un abrazo largo de esos que cierran heridas sin necesidad de palabras. El reencuentro no fue explosivo ni dramático, fue sereno. Dos almas que habían sobrevivido al desamor, a la traición y al tiempo, encontrándose otra vez bajo el mismo cielo. Y en ese silencio compartido, ambos comprendieron que el perdón había completado su ciclo. Sin embargo, la vida aún guardaba una última enseñanza, porque a veces el destino no devuelve lo que perdiste para que lo retengas, sino para asegurarse de que ya sabes soltarlo. Y fue ahí, justo cuando parecía que todo encajaba, que una decisión inesperada cambiaría el rumbo de su historia otra vez. Una elección que pondría a prueba la pureza de su amor y la profundidad de su esperanza. Hay decisiones que parten el alma en dos, pero que también revelan su grandeza. Después del reencuentro, cuando las heridas parecían cerradas y la esperanza brillaba de nuevo, la vida les presentó una prueba que ninguno esperaba. Él recibió una oferta que podía cambiarlo todo: un trabajo en otro país, un sueño que había perseguido durante años antes de conocerla. Ella sintió el temblor interno de quien ve al destino poner una encrucijada justo cuando la calma parecía posible. El amor verdadero se mide en esos momentos, cuando lo que quieres y lo que debes hacer caminan por caminos distintos. Podría haberle pedido que se quedara. Tenía razones, tenía miedo, tenía amor, pero comprendió algo que antes no habría entendido. Amar no es retener, es liberar. El desamor le enseñó que el apego puede ser otra forma de sufrimiento, y la traición le había mostrado el costo de las promesas egoístas. Así que, con una serenidad que apenas entendía, lo miró a los ojos y dijo: «Ve, cumple tu destino, yo estaré bien». Fue la frase más difícil de pronunciar y, sin embargo, la más honesta que había dicho en toda su vida. Él no respondió enseguida. La observó, intentando leer si aquello era una despedida o un acto de fe. En su silencio, ella sintió una mezcla de dolor y orgullo, porque amar con madurez es aceptar que a veces el perdón no es hacia los demás, sino hacia la vida por pedirte tanto. En ese instante, comprendió que el amor verdadero no necesita garantías, solo verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Los días siguientes fueron lentos, llenos de contradicciones. Había momentos de paz y otros de tormenta. El sufrimiento regresaba como una ola repentina, recordándole que la esperanza también cansa, pero en vez de ahogarse en tristeza, transformó su rutina. Empezó a enseñar, a escribir, a hablar sobre el perdón, sobre la venganza que nunca vale la pena, sobre el desamor que se convierte en sabiduría. Sin saberlo, su historia inspiraba a otros a sanar, y eso le dio propósito. Antes de partir, él la buscó una última vez. «No quiero irme sin saber si volverás a esperarme», dijo con voz temblorosa. Ella sonrió. No prometió nada. «Si el destino quiere, volveremos a encontrarnos. Si no, es porque ya aprendimos lo que teníamos que aprender». Sus palabras eran suaves, pero tenían la fuerza de quien ha entendido que la esperanza no es esperar que todo salga bien, sino confiar incluso cuando no lo hace. La despedida fue distinta a todas. No hubo lágrimas desesperadas ni juramentos imposibles. Hubo respeto, amor, comprensión, porque cuando dos almas se reconocen, no necesitan cadenas para seguir unidas. Él partió con el corazón lleno, ella se quedó con el alma en calma. Y aunque el silencio volvió a instalarse, esta vez no dolía, porque sabía que el destino solo separa lo que aún necesita evolucionar. Durante las primeras semanas, soñaba con él. En sus sueños no había tristeza, sino paz. Era como si el amor verdadero hubiera trascendido el tiempo y la distancia. A veces, al despertar, escribía lo que recordaba, frases sueltas, imágenes, promesas no dichas. Esas palabras se convirtieron en su refugio, en su ritual de esperanza.
No sabía si volverían a verse, pero sentía que algo los unía más allá de la lógica: el perdón, la fe y el propósito compartido. Con el paso del tiempo, la gente empezó a notarla diferente. Tenía otra energía, una serenidad luminosa. Ya no hablaba desde la herida, sino desde la gratitud. Su sufrimiento se había convertido en una historia viva de transformación. Muchos le preguntaban cómo podía seguir creyendo después de tantas caídas. Ella respondía con una sonrisa: porque el amor verdadero no se destruye con la traición, se purifica con el perdón. Un día, mientras impartía una conferencia sobre el poder del perdón, alguien levantó la mano entre el público. Cuando sus ojos lo encontraron, el mundo pareció detenerse. Era él, había vuelto. El destino, una vez más, tejía sus hilos invisibles, pero esta vez no como antes, sino como dos seres completos, libres de la necesidad y llenos de propósito. El reencuentro no fue una sorpresa, fue una confirmación, porque cuando el amor nace del sufrimiento y crece en la esperanza, el reencuentro es inevitable. No porque el destino sea caprichoso, sino porque el alma siempre regresa donde aprendió a amar sin miedo. Y así, frente a todos, ella entendió que su historia no había sido sobre la traición, ni el desamor, ni la venganza. Había sido, desde el principio, sobre el perdón. Sobre aprender que el amor verdadero no siempre se encuentra, a veces se construye entre ruinas. El momento fue tan inesperado como inevitable. Cuando lo vio de nuevo, el tiempo pareció suspenderse, como si el universo contuviera el aliento para observar aquella escena. No había música, ni flores, ni grandes discursos, solo dos almas que se habían buscado a través del sufrimiento y el silencio. Él caminó hacia ella con una sonrisa tímida, esa que guardaba el eco de 1000 recuerdos. Ella sintió que su corazón, después de tanto desamor, latía sin miedo. No era un latido de dependencia, sino de paz. El destino, fiel a su estilo, había elegido el instante perfecto para el reencuentro. No dijeron nada al principio. No hacía falta. Las palabras sobran cuando el alma reconoce su hogar. Fue él quien rompió el silencio, con una voz más profunda, marcada por los años y las experiencias. «Sabía que te encontraría aquí», murmuró. Ella sonrió. En su interior, entendió que todo, la traición, la distancia, el sufrimiento, había sido parte de un mismo hilo invisible que los conducía hasta ese momento. La esperanza no había sido una ilusión. Había sido la brújula que los mantuvo vivos. Caminaron juntos por las mismas calles donde alguna vez se habían despedido. Todo se veía igual, pero todo era diferente. Ya no eran las mismas personas. El perdón había pulido sus almas. La venganza se había disuelto en comprensión y el desamor se había transformado en madurez. Habían aprendido que el amor verdadero no es el que promete eternidad, sino el que sobrevive al tiempo. Y en ese paseo silencioso comprendieron que el destino no los había separado, solo los había preparado. Esa noche, mientras hablaban bajo las luces suaves de una cafetería, compartieron historias que el tiempo había guardado. Él le contó de sus días lejos, de sus miedos y descubrimientos. Ella le habló de cómo había aprendido a amarse, de cómo convirtió el sufrimiento en enseñanza. No había reproches, solo gratitud. A veces reían, a veces se quedaban callados, pero en esos silencios había una ternura inmensa. Era el reencuentro más puro, el de dos almas que ya no se necesitaban, pero aún se elegían. Hubo un momento en que él tomó su mano y la miró con una sinceridad que desarmaba cualquier defensa. «Tardé en entenderlo», dijo, «pero tú fuiste mi destino desde el principio». Ella bajó la mirada, emocionada, recordando todos los caminos que la vida los hizo recorrer. «Y tú», respondió, «fuiste mi lección más grande. Aprendí que el amor verdadero no se mide por cuánto se posee, sino por cuánto se libera». En ese instante, el pasado se disolvió. Ya no había traición, ni culpa,
ni heridas, solo perdón. El destino, sabio como siempre, les había dado una segunda oportunidad, no para repetir la historia, sino para escribir una nueva. Esta vez sin miedos, sin prisas, sin expectativas. La esperanza ya no era un sueño, era una certeza. Cada mirada, cada gesto, cada palabra tenía el peso de lo vivido y la ligereza de lo sanado. Era un amor consciente, maduro, profundo, un amor que había nacido del sufrimiento y florecido en el perdón. Con el paso de las semanas, comenzaron a construir una nueva rutina. No se trataba de empezar desde cero, sino desde la verdad. Él la acompañaba en sus conferencias, ella lo escuchaba hablar de sus proyectos. No buscaban llenar vacíos, sino compartir plenitud. Habían descubierto que el amor verdadero no necesita dramatismo, sino coherencia, y esa coherencia era el mayor regalo que el destino podía ofrecerles después de tanta venganza y desamor. A veces, al despertar, ella lo observaba dormir y sonreía. No porque no hubiera dolor, sino porque cada cicatriz contaba una historia que valía la pena. En sus silencios había ternura, en sus miradas, promesa. El perdón se había convertido en su idioma y la esperanza en su fe. Ya no temía perderlo, porque sabía que el amor que habían cultivado no dependía de la distancia ni del tiempo. Había trascendido todo sufrimiento. Una tarde, mientras caminaban por la playa, él le tomó la mano y dijo: ¿te das cuenta? Todo lo que dolió tenía un propósito. Ella asintió, mirando el horizonte. Sí, respondió. El destino no nos rompió, nos preparó. Ambos rieron con esa mezcla de nostalgia y plenitud que solo siente quien ha sobrevivido a la tormenta. El mar frente a ellos parecía aplaudir en silencio esa verdad universal, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Pero justo cuando creían que la historia había llegado a su calma definitiva, una noticia inesperada pondría a prueba su nueva vida. Una elección entre el amor y un nuevo comienzo, entre la comodidad del presente y la valentía del futuro. Porque el destino, una vez más, no había terminado su obra. A veces, antes del para siempre, la vida pide un último acto de fe. A veces el destino no te pregunta, solo te pone frente a una puerta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después del reencuentro, cuando el amor verdadero parecía haber encontrado su equilibrio, una oportunidad surgió. Un proyecto que podía cambiar sus vidas, pero que implicaba separarse otra vez. Ella recibió una propuesta para viajar al extranjero y continuar su carrera, compartir su mensaje de perdón y esperanza con más personas. Era un sueño, pero también una decisión dolorosa. El desamor ya le había enseñado lo que se siente perder, y el sufrimiento le había mostrado lo que cuesta volver a confiar. Estaba lista para volver a arriesgarlo todo. Esa noche, mientras caminaba bajo la lluvia, recordó sus heridas antiguas. Recordó la traición, la soledad, las noches en que el silencio pesaba más que cualquier palabra. Pero también recordó el perdón, el reencuentro, la paz que había conquistado. El destino parecía ponerle un espejo delante, preguntándole: ¿estás dispuesta a elegirte a ti misma sin miedo a perderlo todo? Y por primera vez, ella no sintió terror, sintió fuerza, porque entendió que el amor verdadero no exige sacrificios injustos, sino decisiones honestas. Cuando le contó la noticia, él la escuchó en silencio. No interrumpió, no protestó. Sabía que esa mujer frente a él ya no era la misma que se rompió por la traición, ni la que lloró por el desamor. Era alguien que había nacido del perdón, forjada entre la esperanza y el sufrimiento. «Hazlo», dijo él con voz firme. «El destino no une para encadenar, sino para liberar». Sus palabras eran un acto de amor puro. Amar también es soltar con fe. Durante los días previos a su partida, ambos vivieron cada momento como si fuera un regalo. No hubo tristeza, solo gratitud. Cocinaron juntos, caminaron por sus lugares favoritos, recordaron sus comienzos. Cada risa tenía un sabor de eternidad.
El reencuentro no se desvanecía, se transformaba en una despedida consciente. Y mientras el mundo giraba, ellos sabían que el amor verdadero no se mide en tiempo, sino en profundidad. La noche antes de su vuelo, ella escribió una carta, no para dejar atrás, sino para sellar una promesa invisible. En ella hablaba del perdón, del destino, de cómo el sufrimiento había sido la puerta hacia la esperanza. Le agradecía por haberle mostrado que la venganza nunca libera y que la fe en el amor puede reconstruir hasta las ruinas más frías. Si alguna vez el viento te trae mis pensamientos, escribió, recuerda que te amé no por lo que eras, sino por lo que despertaste en mí, la certeza de que el amor verdadero existe. Él leyó la carta después de verla partir. Lloró, sí, pero no con dolor, sino con orgullo, porque el desamor se había convertido en crecimiento, la traición en sabiduría y el reencuentro en propósito. En su corazón sabía que el destino no cierra historias, las evoluciona, y que tal vez en algún lugar del mundo sus caminos volverían a cruzarse, no por casualidad, sino porque las almas que se aman desde la verdad siempre se reconocen. Los años pasaron como estaciones suaves. Ella viajó, enseñó, inspiró. Su historia se convirtió en un faro para aquellos que habían perdido la fe en el amor. Hablaba del perdón con la voz de quien lo ha vivido y de la esperanza con los ojos de quien la ha perdido y recuperado. En cada audiencia, en cada palabra, sentía que él seguía presente de algún modo, acompañándola desde la distancia, sosteniendo su propósito con amor silencioso. Un día, mientras ofrecía una charla sobre el poder del perdón, alguien en la primera fila levantó la vista. Era una mirada imposible de olvidar. Su corazón se detuvo por un instante. Era él, el reencuentro final, el que ni el tiempo ni la distancia pudieron impedir. No hubo palabras al principio, solo una sonrisa compartida, llena de historia, de destino, de comprensión. El amor verdadero había cumplido su promesa, volver cuando ambos estuvieran completos. Caminaron juntos después de la conferencia, riendo como si los años no hubieran pasado. Todo era distinto, pero también igual. El sufrimiento ya no los unía, ahora los unía la paz. Y en medio de aquella tarde dorada, entendieron que el destino no era una línea recta, sino un círculo sagrado donde los corazones que perdonan siempre se reencuentran. Aquella noche, mientras el cielo se teñía de estrellas, ella pensó en todo lo vivido, la traición, la venganza, el perdón, la esperanza. Y en su corazón una certeza se grabó para siempre. El amor verdadero no promete no doler, promete valer la pena. Y cuando entendemos eso, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en el maestro más fiel del destino. Hay momentos en la vida en los que el alma deja de buscar y empieza a entender. Después del último reencuentro, ya no había promesas ni miedos, solo presencia. Ella comprendió que el amor verdadero no siempre llega para quedarse en forma física. A veces se queda en forma de enseñanza, de calma, de propósito. Cada lágrima, cada traición, cada silencio habían sido piezas de un rompecabezas que ahora encajaba a la perfección. El desamor fue el fuego, el perdón el agua y la esperanza, el aire que la mantuvo viva. Todo tenía sentido al fin. Él y ella siguieron caminos paralelos, no porque el destino los separara, sino porque ya no necesitaban depender del otro para sentirse completos. Se amaban desde la libertad, sin la urgencia de poseer ni la sombra de la venganza. El amor verdadero, entendieron, no se trata de compartir todo, sino de inspirar al otro a volar más alto. Lo que antes dolía, ahora brillaba. El sufrimiento se había convertido en sabiduría, y el destino ya no era una amenaza, sino una promesa cumplida. Cada amanecer tenía un significado distinto. Ella despertaba con la serenidad de quien ya no teme perder. Caminaba ligera, sin rencores ni heridas abiertas.
A veces recordaba la traición, pero no con dolor, sino con gratitud. Gracias, pensaba, porque sin ese golpe no habría despertado mi fuerza. El desamor fue su maestro, pero el perdón fue su título, y cada día que pasaba, su vida se llenaba de más propósito, más luz y más esperanza. Él, en su propio camino, también había cambiado. Las cicatrices del pasado ya no le dolían, se habían vuelto brújulas. Enseñaba a otros sobre el valor de la vulnerabilidad, sobre cómo el sufrimiento no destruye, sino que pule el alma. A veces, cuando hablaba frente a su público, mencionaba sin nombrarla a esa mujer que le enseñó que el destino no se elige, se acepta. Era su manera silenciosa de honrarla. Un día, ella fue invitada a un evento internacional sobre el poder del perdón. Allí compartió su historia, no como víctima de la traición, sino como testimonio de esperanza. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme. El amor verdadero no se trata de que te amen sin fallar, dijo, sino de aprender a amar incluso cuando la vida te hiere. El público se puso de pie. En ese momento comprendió que su historia no había sido en vano. Había sembrado luz en medio del sufrimiento de otros. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, recordó el primer día en que prometió no volver a amar. ¡Qué ironía!, pensó. El destino le había cumplido la promesa, pero a su manera. No la hizo amar menos, sino mejor. El perdón la había convertido en su versión más auténtica. Ya no era la mujer que necesitaba ser salvada, sino la que inspiraba salvación. La esperanza, esa llama que nunca se apagó, ahora ardía con propósito. A veces recibía mensajes de personas que habían escuchado su historia. Le decían que gracias a ella habían decidido perdonar, dejar atrás la venganza, creer en el destino otra vez. Y cada vez que leía uno, sentía que una parte de su alma sonreía, porque entendió que el amor verdadero deja huella más allá del cuerpo y del tiempo. Se multiplica en los corazones que toca. El desamor fue solo el inicio de una cadena infinita de sanación. Un día recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía. Era de él. Decía: gracias por enseñarme que el perdón es la forma más alta del amor, que el destino no separa, solo prepara, y que incluso cuando no estamos juntos, seguimos siendo parte del mismo propósito. Al terminar de leer, ella lloró, pero no de tristeza, sino de plenitud, porque entendió que algunas historias no terminan, simplemente se transforman. En los meses siguientes, su vida tomó un ritmo tranquilo. No buscaba grandes emociones ni finales perfectos, solo quería vivir con verdad. El sufrimiento se había ido y en su lugar quedaba una paz madura. La traición ya no pesaba, la esperanza ya no dolía, el destino ya no asustaba. Había encontrado lo que muchos buscan toda la vida: equilibrio. Un amor sereno por la vida, por el pasado, por sí misma, y en una tarde dorada, mientras cerraba su diario, escribió la última frase de su historia: el amor verdadero no se encuentra, se despierta. Cerró el cuaderno y miró al cielo con una sonrisa tranquila. Sabía que, donde quiera que estuviera él, también miraría el mismo cielo. El reencuentro ya no era necesario, porque sus almas, en silencio, seguían unidas por algo más grande que el tiempo: el destino cumplido. El amor verdadero no siempre termina con un beso, a veces termina con una sonrisa al cielo. Pasaron los años, y su historia ya era leyenda entre quienes la habían escuchado. Pero para ella no era una leyenda, era una vida vivida. Cuando se miraba al espejo, ya no veía a la mujer herida, ni a la que sufrió por la traición. Veía a alguien que había cruzado la oscuridad del desamor, abrazado el perdón y encontrado esperanza incluso en el sufrimiento. Su historia no era de pérdida, sino de renacimiento. Cada día amanecía con gratitud. Caminaba por el parque donde todo comenzó, respiraba profundo y sonreía. El destino, pensaba, siempre sabe lo que hace.
A veces nos quita, no por crueldad, sino para enseñarnos, y en su caso le había enseñado a amarse de verdad. Ya no necesitaba que la amaran para sentirse completa. Su corazón, antes roto, ahora era un templo de paz. Allí habitaban los recuerdos, pero también la sabiduría de quien ya no teme al pasado. Una tarde, mientras daba una conferencia sobre el perdón, una joven se le acercó llorando. Le dijo que había sido traicionada por su mejor amiga, igual que ella, que sentía que nunca volvería a amar. Ella la abrazó como si abrazara a su antiguo yo. «No te preocupes», le susurró. «El dolor no viene para quedarse, viene para transformarte. Un día, cuando menos lo esperes, descubrirás que todo este sufrimiento tenía un propósito». Esa frase, tan simple y cálida, se convirtió en una semilla de esperanza en el corazón de la muchacha. Esa noche, al llegar a casa, pensó en él. No con nostalgia, sino con ternura. Donde quiera que estuviera, sabía que también había cumplido su propósito. A veces sentía su presencia, como un susurro en el viento, una canción que aparecía sin razón. No necesitaban verse. El reencuentro ya había ocurrido en otro plano, donde las almas que se aman de verdad no necesitan palabras ni cuerpos para reconocerse. El sufrimiento, comprendió, había sido su mayor maestro. Sin él, nunca habría aprendido el valor del perdón, ni la profundidad del amor verdadero. La venganza le había tentado, pero el perdón la había liberado. El desamor le había roto, pero la esperanza la había reconstruido. Todo encajaba como una sinfonía perfecta, escrita por el destino, y en su corazón, por fin, no quedaba dolor, solo gratitud. Un día decidió visitar el mar, aquel lugar que simbolizaba todas las etapas de su vida, la calma, la tormenta y la renovación. Caminó descalza por la orilla, dejó que el agua tocara sus pies y cerró los ojos. En ese silencio, sintió paz. No había nada que pedir, nada que temer, solo gratitud. «Gracias», susurró al viento, «por la traición, por el perdón, por el reencuentro, por el destino y sobre todo por el amor verdadero». Mientras el sol se hundía en el horizonte, comprendió que el amor no muere, solo cambia de forma. A veces se convierte en compañía, otras en recuerdo y otras en propósito, pero siempre deja luz detrás. Su historia, que comenzó con lágrimas, terminaba ahora con una sonrisa tranquila. No era un final triste, sino un cierre perfecto. La herida había sanado completamente y en su lugar había nacido algo eterno, la fe en la vida. Al regresar a casa, abrió su viejo diario. En la última página, escribió unas palabras que sellaban toda su travesía. «El destino me rompió para que aprendiera a amar sin miedo. El amor me dolió para enseñarme el perdón, y el perdón me devolvió a mí misma». Cerró el cuaderno y lo colocó en una caja junto a una carta sin abrir, la última que él le había enviado. No necesitaba leerla. El contenido ya vivía dentro de ella. Con el paso del tiempo, su nombre se volvió símbolo de esperanza. Personas de todo el mundo le escribían contándole cómo su historia los había inspirado a perdonar, a dejar atrás la venganza, a creer en la segunda oportunidad. Y en cada mensaje ella encontraba una razón más para sonreír, porque entendió que su sufrimiento no había sido un castigo, sino una misión. Su vida se había convertido en un puente entre el dolor y la sanación. Aquella noche, al mirar el cielo estrellado, sintió que una brisa suave acariciaba su rostro. Cerró los ojos y sonrió. Era como si el universo mismo le dijera que todo había valido la pena. «Lo hiciste bien», susurró el viento. Y en ese instante comprendió que su historia no terminaba allí, porque el amor verdadero nunca tiene final. Solo nuevas formas de seguir brillando en el destino de otros corazones. Si llegaste hasta aquí, es porque una parte de ti también ha amado, ha caído y ha renacido. Tal vez te traicionaron, tal vez pensaste que el destino se había olvidado de ti, pero recuerda, ninguna herida es eterna si aprendes a mirarla con amor.
La traición no te define, el desamor no te destruye, y el sufrimiento no es tu final, es tu inicio. Porque el amor verdadero no se encuentra en otros, se construye dentro de ti, paso a paso, con el poder del perdón y la esperanza. Mira tu propia historia y pregúntate, ¿cuántas veces te prometiste no volver a amar? Y aún así, tu corazón siguió buscando razones para hacerlo. Eso no es debilidad, es fe, es el alma recordándote que fuiste creada para sentir, para vivir, para transformarte. El perdón no es olvidar, es sanar, y el destino, aunque a veces duela, siempre te guía hacia donde necesitas estar. Si hoy estás viviendo tu propia tormenta, no la temas. Cada lágrima es una semilla de sabiduría, cada silencio un mensaje del universo, y cada caída una oportunidad de renacer. No busques venganza, busca paz. No temas al desamor, teme a no permitirte amar otra vez, porque incluso el corazón más roto puede volver a latir con esperanza. Ahora dime, ¿qué harás con todo lo que aprendiste aquí? ¿Seguirás mirando hacia atrás o te atreverás a escribir un nuevo capítulo en tu historia? Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nuevo relato. Porque aquí, cada historia es un espejo y cada final, una nueva forma de creer en el amor verdadero.